En el mundo brutal de la guerra medieval, los caballeros se alzaban en la cima, envueltos en acero, entrenados desde la infancia y temidos en cada campo de batalla. Su dominio parecía inquebrantable hasta que un arma de madera compacta comenzó a deslizarse en las manos de hombres comunes. No rugía como un cañón y requería años de entrenamiento como el arco largo. No le importaba la caballerosidad, el honor o la clase social, simplemente entregaba poder mecánico puro con el tirón. Y la ballesta lo cambió todo. Era barata, mortal y fácil de usar. Pero más que eso, agrietó los cimientos mismos de la supremacía caballeresca. El poder explosivo de detención representaba una de las principales razones por las que los caballeros medievales temían a la ballesta. No era solo su facilidad de uso, sino la fuerza destructiva pura que entregaba. A primera vista, la ballesta podría no parecer mucho comparada con una espada larga masiva o un poderoso caballo de guerra cargando hacia la batalla. Pero de ese marco de madera compacto y producto de acero, había una cantidad devastadora de energía, almacenada esperando ser liberada con el tirón de un gatillo a diferencia de un arco, donde la energía proviene de la fuerza del arquero. La bala almacena toda esa energía mecánicamente. Una ballesta militar, especialmente de la época medieval tardía, tenía un peso de tracción que oscilaba entre 400 hasta 600 kilogramos de fuerza. Eso equivale a aproximadamente 4 hasta 6 toneladas en términos que no significan mucho para la mayoría de las personas hoy, pero para comparar, es como tirar hacia atrás el peso de un automóvil pequeño. Y cuando liberas esa fuerza sobre un tirón corto de 12 hasta 15 centímetros, producía entre 150 hasta 200 Julio S de energía de impacto. Eso es suficiente para perforar un virote a través de la armadura Ahora Imagina. Un caballero vestido con armadura de placas, asumiendo que es invencible en el campo de batalla. Su peto de acero podría tener 2 milímetros de grosor y debajo tiene malla, acolchado, capas sobre capas diseñadas para detener flechas, espadas, o lances, pero un virote de ballesta bien hecho, endurecido y pesado, podría perforar directamente a través de todo eso, especialmente a un alcance de solo 30 hasta 50 metros. El impacto no necesitaba ser quirúrgico, incluso si el virote no penetraba completamente la armadura, la fuerza podría abollar el metal o aplastar huesos debajo. A esas distancias, la ballesta se convertía en algo mucho más aterrorizante que una molestia de largo alcance. Se convertía en un destructor de armaduras de cuartos cercanos. Los caballeros entendían esto, incluso si no hablaban en medidas y Julio S. Lo que sí sabían era que estar demasiado cerca de un ballestero significaba un riesgo serio. Un solo tiro bien dirigido podría derribar incluso al guerrero más experimentado y mejor equipado. Ese impacto psicológico era inmenso. No importaba cuántos años de entrenamiento tuviera un caballero, la ballesta no se preocupaba por la sangre noble, la armadura brillante o el valor en el campo de batalla. Solo se preocupaba por las leyes de la física. Y esas leyes se aseguraban de que si un virote golpeaba correctamente, ninguna cantidad de prestigio o preparación podría salvarte en la transformación de civil a asesino. En una semana representaba otra de las principales razones por las que las ballestas causaban terror en los corazones de los caballeros medievales. Era increíblemente fácil usarlas comparadas con otras armas de la época, especialmente el arco largo. Los arqueros de arco largo, como los famosamente utilizados por los ingleses, necesitaban comenzar a entrenar desde la primera infancia. No se trataba solo de aprender a apuntar, sino de desarrollar un tipo específico de fuerza física y memoria muscular durante muchos años. Tirar de un arco largo requería tirar hasta 40 o incluso 50 kilogramos de tensión con la parte superior del cuerpo una y otra vez, con consistencia y precisión. No podías simplemente entregarle un arco largo a un granjero y esperar. Era una inversión de toda la vida, tanto en tiempo como en esfuerzo, y solo unos pocos selectos podían usarlo efectivamente en batalla. Pero la ballesta cambió todo. A diferencia del arco largo, la ballesta no dependía de la fuerza bruta del usuario. La energía no venía de tus músculos, estaba almacenada en el arma misma. El arco pesado de acero, o compuesto llamado producto, se tiraba usando ayudas mecánicas como una palanca de pie de cabra, un estribo y gancho de cinturón, o un mecanismo de manivela y cabrestante llamado torno. Esto significaba que casi cualquier persona, con una comprensión básica del proceso de carga, podría operarla. No necesitabas años de entrenamiento diario, o el físico de un guerrero, solo necesitabas aprender cómo funcionaba el equipo, y seguir los pasos. Un comerciante, un panadero,
Incluso un sastre local podría convertirse en un ballestero funcional después de solo un par de semanas de instrucción y práctica en ese bajo umbral de entrenamiento. Le dio a las ballestas una inmensa ventaja táctica, especialmente para pueblos y ciudades donde no había una gran población de guerreros entrenados de la cual extraer. Las ciudades, estado italianas y flamencas en particular, hicieron un uso intensivo de esto. Sus milicias a menudo estaban compuestas por gente común del pueblo, no soldados profesionales, pero una vez que la ballesta estuvo disponible, estos mismos civiles podrían convertirse en activos mortales. Una ciudad preparándose para un asedio no necesitaba contratar un ejército completo de caballeros costosos. Podían armar a sus propios ciudadanos con ballestas, construir algunos pavés para cubrirse y crear una fuerza de defensa funcional en menos de un mes. Convirtió el campo de batalla en algo mucho más nivelado, en lugar de la nobleza a caballo, dominando cada encuentro. Una fila de tenderos detrás de escudos podría mantenerse firme y realmente derribar caballería blindada desde la perspectiva de la clase caballeresca. Esto era tanto aterrorizante como humillante. Habían entrenado durante años, gastado fortunas en caballos de guerra y armadura personalizada, y sin embargo, podrían ser derribados por un virote disparado por un tipo que un mes antes estaba haciendo velas o elaborando cerveza en este. Cambio no solo cambió las tácticas, socavó toda la idea de la guerra caballeresca. Ya no era la batalla solo el dominio de la élite. Las ballestas pusieron poder letal en las manos de muchos, no de pocos. Por eso esta naturaleza amigable para principiantes de la ballesta era tan disruptiva. Rompió el monopolio en la guerra que los caballeros habían disfrutado durante siglos e introdujo una eficiencia brutal que ninguna cantidad de sangre, noble o habilidad con espada podría contrarrestar. En las manos de un hombre ordinario, se convirtió en la peor pesadilla de un noble en los virotes baratos. Versus caballeros costosos representaban otra preocupación fundamental. En la economía brutal de la guerra medieval, nada aterrorizaba más a la nobleza que lo devastadoramente eficiente y rentable que era la ballesta. La guerra, por toda su gloria y derramamiento de sangre, también era una cuestión de números, y esos números no mentían. En la Inglaterra del siglo XIII, equipar a un caballero no se trataba solo de entregarle a alguien una espada y desearle suerte. Significaba recaudar una fortuna. Un solo caballo de guerra podría costar entre 20 hasta 100 libras esterlinas, dependiendo de la raza y calidad. Eso no era cambio pequeño, era el precio de una pequeña finca o varios años de salarios. Sí, agrega a eso el costo de la armadura completa, que podría costar otras 40 hasta 50 libras. Y estás viendo un caballero completamente armado, que es esencialmente una inversión caminante, a veces valiendo tanto como un pueblo entero ahora. Aquí es donde las cosas se pusieron incómodas para esos mismos caballeros. Una ballesta militar completa, con 100 virotes, costaba menos de 2 libras. Ese es el tipo de disparidad que envía un escalofrío por la columna vertebral de cualquiera que dependa de la caballería de élite para dominar el campo de batalla. Piénsalo, un campesino con un gatillo y algo de entrenamiento podría eliminar a un noble completamente blindado. Alguien criado para la guerra, entrenado desde la juventud y respaldado financieramente por títulos de tierra y servidores. White do eso por el precio de unos pocos cerdos comandantes. Conocían las matemáticas. Si perdías un solo caballero en batalla, eso era equivalente en términos monetarios a perder 30 hasta 40 ballesteros. Eso cambió la estrategia rápidamente. De repente, las cargas de caballería de alto riesgo contra posiciones fortificadas o líneas de ballesteros no solo eran peligrosas, eran económicamente desastrosas. Cada vez que un caballero caía, no era solo un soldado perdido, eran años de crianza, entrenamiento y riqueza eliminados en segundos. Y con la forma en que las ballestas perforaban a través de la malla o placas a rango medio, no había garantía de supervivencia, incluso para los guerreros mejor blindados. Esta aritmética sombría no solo cambió cómo se lucharon las batallas, remodeló cómo se levantaron los ejércitos. Las levas feudales, compuestas por nobles y sus servidores, comenzaron a ser suplementadas y en muchos casos reemplazadas por unidades de infantería profesional más baratas armadas con ballestas. Las ciudades, con su creciente clase mercantil, ahora podrían desplegar compañías enteras de ballesteros por el costo de un puñado de élites montadas. Eso no fue solo un cambio táctico, fue uno social. La guerra se estaba volviendo menos sobre dominancia aristocrática y más sobre quién podría desplegar la fuerza más efectiva al costo más bajo. La maldición de la iglesia y el temor espiritual
añadían otra dimensión al terror. En el mundo brutal de la guerra medieval, pensarías que los caballeros temían solo el acero y la sangre. Pero el terror que vino con la ballesta no se trataba solo de su letalidad mecánica, fue más profundo. En 1139, la Iglesia Católica declaró oficialmente que el uso de ballestas contra compañeros cristianos era pecaminoso, incluso llegando a llamar al arma odiosa para Dios Anesto. No fue solo una opinión casual de un sacerdote local, fue ley canónica emitida durante el Segundo Concilio de Letrán, una de las principales reuniones globales de la Iglesia. Este decreto marcó a los ballesteros como herramientas de destrucción impía, y para los caballeros criados para creer que eran defensores de un orden divino. Esto fue dinamita espiritual para comprender completamente por qué esto importaba tanto. Necesitas entender cuán estrechamente entrelazada estaba la caballería medieval con la religión. Los caballeros no eran solo soldados en armadura, eran guerreros de Cristo, protectores de la fe, a menudo jurados bajo juramentos de lealtad a Dios, al rey y a la iglesia. Creían que sus batallas eran justas y que sus muertes en guerras llevarían significado eterno. Entonces, cuando la institución religiosa más poderosa del tiempo esencialmente dijo que esta arma es un crimen contra el cielo, sacudió el terreno moral mismo sobre el que se pararon. Piensa sobre ese peso psicológico. Un caballero podría preparar su alma para la batalla, confesar, orar y cabalgar con coraje, pero aún caer ante un virote de ballesta disparado por alguien sin entrenamiento caballeresco, sin sangre noble y sin código de honor. Y no solo morir, ser asesinado de una manera que la Iglesia consideraba pecaminosa, incluso vergonzosa. Eso torció el miedo del peligro físico hacia el temor espiritual. ¿Qué pasaría si morir por una ballesta no fuera solo deshonroso, sino condenatorio? Peor aún, este miedo no carecía de fundamento. La ballesta era un ecualizador del campo de batalla. Permitía a soldados de bajo rango matar élites nobles desde la distancia, sin participar en combate apropiado. Se burlaba del código caballeresco. No había duelo heroico, no había contienda hábil, solo un virote de metal golpeando un punto débil en la armadura, terminando todo en segundos, y porque la Iglesia había condenado abiertamente su uso, especialmente en violencia cristiano contra cristiano. Cualquier caballero asesinado por una ballesta moría, sabiendo que el arma que lo golpeó no era solo brutal, estaba maldita. Lo que hace esto más escalofriante es que la prohibición no se trataba de estrategia militar, se trataba de control y miedo. La Iglesia temía que las ballestas desenredarían la jerarquía social y moral existente. Si los hombres comunes podían matar nobles tan fácilmente, ¿qué decía eso sobre el orden divino? ¿Qué significaba para la autoridad de reyes y obispos que afirmaban que su poder venía de Dios? La ballesta amenazaba con borrar la protección espiritual que se suponía que el estatus y el nacimiento ofrecían, y así, etiquetarla como impía fue una manera de tratar de meter ese genio de vuelta en la botella. Por supuesto, la prohibición de la Iglesia no duró mucho en la práctica. Las guerras siguieron ocurriendo, y la practicidad siempre ganó, pero el estigma espiritual se mantuvo. Incluso después de que las ballestas se volvieron estándar en ejércitos a través de Europa, llevaban consigo cierta inquietud. No eran vistas solo como mortales, eran antinaturales, contra el código moral de la guerra para los caballeros. Eso significaba que cada silbido de un virote en el aire no era solo una amenaza al cuerpo, era un susurro oscuro desafiando su identidad. Misma el destructor del campo de batalla representaba la evolución táctica más significativa. El campo de batalla medieval fue una vez el dominio exclusivo de la caballería pesada. Los caballeros blindados cargando con lanzas bajadas y espadas listas eran considerados casi imparables. Su impulso solo era suficiente para dispersar infantería y desgarrar unidades más ligeras. Durante mucho tiempo, la táctica dominante fue directa en romper líneas enemigas con la fuerza bruta de la nobleza montada. Pero esa supremacía comenzó a agrietarse cuando las tácticas de ballesta evolucionaron. Y una innovación en particular cambió todo: la pared de pavés. El pavés era un escudo portátil grande, a menudo casi tan alto como el soldado que lo usaba. No estaba diseñado para combate cuerpo a cuerpo, sino para cubrirse. Los ballesteros plantarían estos escudos en el suelo, se arrodillarían detrás de ellos y recargarían en seguridad. Esto significaba que podían permanecer en la línea de fuego sin estar expuestos, protegidos de arqueros enemigos, e incluso algunas cargas de caballería. Pero el genio vino cuando estos pavesis se establecieron en filas, creando una
una especie de pared detrás de la cual unidades enteras de ballesteros podían operar al unísono. Esta táctica volteó el guión sobre cómo se desarrollaron las batallas. Normalmente los caballeros cargarían para romper una formación, pero ahora tenían que cargar a través de un callejón de Bairotis, volando a alta velocidad. A menudo con precisión mortal, la pared de pavés ofrecía suficiente cubierta para que los ballesteros recargaran sus armas relativamente lentas, mientras mantenían descargas consistentes. Y a diferencia de los arqueros de arco largo, que necesitaban espacio y años de entrenamiento, estas unidades de ballesta podían ser ensambladas rápidamente y desplegadas con requisitos mínimos de terreno en batallas como Montgisart en 1177. El efecto fue devastador. Menos de 500 caballeros liderados por Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, resistieron una fuerza mucho más grande, gracias en gran parte al uso preciso y repetido de descargas de ballesta. La pared de pavés les permitió absorber y interrumpir la caballería de Saladino, creando bolsillos donde los caballeros podían contraatacar sin ser abrumados aún más dramáticamente. Durante la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, las fuerzas cristianas usaron ballesteros respaldados por pavés para interrumpir la caballería musulmana de élite del califato almohade. El fuego coordinado cortó a través de su carga antes de que llegara a la línea principal. Los ballesteros no necesitaban matar a cada jinete, solo lo suficientes para romper la formación, ralentizar los caballos y drenar la carga de su fuerza. Una vez que el impulso se había ido, el resto del ejército podía moverse y abrumar lo que quedaba en ambos de estos enfrentamientos. La combinación de ballestas y líneas de escudo táctico contribuyó directamente a puntos de inflexión en los conflictos a gran escala. Estos no fueron incidentes aislados. Mientras este método se extendió, la carga pesada de caballero perdió gran parte de su factor de miedo. Lo que una vez aplastó ejércitos, ahora arriesgaba ser canalizado hacia zonas mortales. Los comandantes comenzaron a repensar cómo se desplegó la caballería. Agregaron más apoyo de infantería e incrementalmente vieron el valor en tácticas integradas, no solo fuerza bruta, sino armas combinadas y formaciones defensivas. Y la combinación pavés-ballesta se convirtió en una parte estándar del libro de jugadas militar a través de Europa. El campo de batalla había cambiado. El miedo no era solo del virote, era de la estrategia. Los caballeros que una vez gobernaron el combate abierto ahora tenían que lidiar con formaciones organizadas que podían ralentizarlos, romper su velocidad y dejarlos vulnerables antes de que incluso levantaran una espada. La pared de pavés no solo protegió soldados, protegió el futuro de la guerra a un tiro real, recordado marca uno de los momentos más impactantes en la historia medieval. Es difícil exagerar cuán impactante fue la muerte del rey Ricardo Corazón de León, no solo porque era un monarca poderoso, sino por cómo murió. El año fue 1199, y Ricardo, conocido a través de Europa por su brillantez en el campo de batalla y presencia más grande que la vida, estaba liderando otro asedio más. El objetivo era un castillo pequeño relativamente insignificante en el centro de Francia llamado Caylus-Chabro. Las razones detrás del asedio eran típicas para la época en disputas sobre tesoro, lealtad y señores locales. Pero lo que no era típico fue lo que pasó después. Durante el asedio, Ricardo, blindado pero supuestamente sin su malla completa, estaba inspeccionando las defensas de cerca. Ahí fue cuando pasó, desde las paredes del castillo, un virote de ballesta fue soltado. No fue disparado por un guerrero experimentado o defensor de élite, sino por un joven ballestero desconocido, solo un adolescente. Más tarde identificado como Pierre Bassi, el virote golpeó al rey en el hombro cerca del cuello, un punto vulnerable incluso para alguien en armadura parcial. No lo mató de inmediato. De hecho, Ricardo siempre, el guerrero, inicialmente lo ignoró. Incluso felicitó al muchacho por su buen tiro y ordenó que no le hicieran daño. Pero luego vino la infección. En una era sin medicina moderna, incluso una herida menor podría volverse mortal, y eso es exactamente lo que pasó. En el curso de los siguientes varios días, la herida se infectó. La condición de Ricardo empeoró. Lo que parecía una herida menor de un soldado de bajo rango se convirtió en un golpe fatal para un rey que había enfrentado a Saladino en Tierra Santa y sobrevivido incontables batallas. 2 semanas después de ser golpeado, Corazón de León, uno de los símbolos más icónicos de la caballería medieval, estaba muerto. Las noticias golpearon como un trueno a través de Europa.
Este no era solo cualquier rey. Ricardo era la encarnación misma del ideal caballeresco. Era valiente, marcial, más grande que la vida, el tipo de hombre que lideró cargas. No se sentó en cortes reales. Su muerte no fue el resultado de algún duelo noble o gran choque de ejércitos. Vino de un solo virote, disparado por un muchacho sin nombre, probablemente sin entrenar, defendiendo un castillo pequeño a los ojos de la nobleza. Esto no fue solo trágico, fue aterrorizante. El simbolismo del momento fue imposible de ignorar. Un joven ballestero, parado en una pared de castillo, logró derribar a uno de los caballeros más formidables en la historia. No necesitaba linaje, entrenamiento o fama, solo un gatillo y un objetivo para la clase caballeresca. Esto cambió todo. Sugirió que sus títulos, su armadura costosa y sus afirmaciones divinas de gobernar no los hacían invencibles. Sion, adolescente con un arma mecánica, podía acabar con la vida de una leyenda viviente. ¿Qué significaba eso para el futuro de la guerra noble? Desde ese momento, la ballesta no fue solo temida por su poder puro, fue temida por lo que representaba, una rebelión mecánica silenciosa contra las viejas maneras de guerra. La muerte de Ricardo no fue solo una tragedia personal, fue un disparo de advertencia que resonó a través de cada campamento blindado y salón de castillo. A través de la Europa medieval, el primer paso hacia las armas de fuego representa la transformación más profunda. La ballesta medieval no fue solo un arma. Fue una revolución en cómo las personas pensaban sobre la guerra. Durante siglos, el campo de batalla había sido gobernado por músculo, disciplina y entrenamiento de élite. Los caballeros estaban en la cima de ese mundo, blindados en acero y criados desde la infancia para luchar a caballo, con lanza y espada. Entrenaron interminablemente, se ejercitaron en tácticas y se consideraron la expresión definitiva de poder marcial. Pero luego vino un disruptor silencioso, un arma que no se preocupaba por el linaje o largas horas de entrenamiento. La BAT, con su principio mecánico simple, reescribió completamente las reglas de guerra y, más importante, sentó las bases para las armas de fuego que dominarían. La siguiente era Anne, en el corazón del poder de la ballesta. Estaba una idea crucial: la energía podía ser almacenada mecánicamente y liberada con un gatillo. A diferencia de un arco largo, donde la energía dependía enteramente de la fuerza física y habilidad del arquero, la ballesta descargó esa tarea al dispositivo mismo. La tensión se enrolló usando palancas, manivelas o tornos, y se mantuvo en lugar por un pestillo simple. Una vez apuntado, solo tomó un toque ligero en el gatillo para liberar toda esa fuerza almacenada en un instante. Ese cambio de poder muscular a poder de mecanismo fue un punto de inflexión. Hizo fuerza mortal disponible para alguien que no necesitaba ser un guerrero en el sentido tradicional. Esa misma idea sería más tarde refinada y usada en las primeras armas de fuego, especialmente el arcabuz de mecha del siglo XV como la ballesta. El arcabuz tenía una culata, un mecanismo de gatillo y un medio simple de apuntar y disparar. Pero en lugar de lanzar un virote, disparó una bola de plomo con poder destructivo aún mayor. Las implicaciones sociales de esto fueron masivas. Los caballeros no solo estaban perdiendo su ventaja en el campo de batalla, estaban viendo su rol completo en la sociedad deslizarse a través de sus dedos. Su estatus de élite estaba atado al hecho de que la guerra requería años de entrenamiento y acceso a equipo costoso, pero ahora pueblos y milicias podían armar gente regular, guerreros, granjeros, aprendices con ballestas o pistolas. Tales, unas pocas semanas de instrucción, y de repente esos hombres podían matar un caballero blindado desde 50 metros de distancia, sin combate cerrado, sin valor, sin juego de espada llamativo. Solo un tirón del gatillo no tomó mucho para que los gobernantes notaran que podían levantar ejércitos más rápido, más barato y más confiablemente de esta manera. Las ballestas convirtieron la guerra en algo más mecánico, más accesible y finalmente más mortal. Para los caballeros fue más que solo una amenaza táctica, fue simbólico. La ballesta desafió todo por lo que estuvieron: honor, habilidad de combate, valor personal. Introdujo un tipo de violencia que era impersonal, incluso industrial. Y cuando llegó el arcabuz, ese cambio solo se profundizó. La transición suave de ballesta a arma de pólvora no se trató solo de herramientas, se trató de una transformación completa
en cómo las sociedades lucharon guerras y quién tenía el poder para ganarlas. Para el tiempo en que las armas de fuego estaban completamente en juego, la era caballeresca ya se estaba desvaneciendo. La ballesta había tirado el gatillo sobre eso. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero sus efectos fueron profundos y duraderos. La ballesta había demostrado que el poder militar podía ser democratizado, que la tecnología podía nivelar el campo de juego entre las clases. Cuando las armas de fuego llegaron, simplemente continuaron esta tendencia, haciendo la guerra aún más mecánica y menos dependiente de años de entrenamiento físico y marcial. El impacto psicológico en la clase caballeresca no puede ser subestimado. Habían construido su identidad completa alrededor de ser guerreros de élite, superiores a los soldados comunes, no solo en equipo, sino en habilidad, valor y derecho divino. La ballesta, y más tarde las armas de fuego, despojaron esa superioridad. De repente, un campesino con unas pocas semanas de entrenamiento podía ser tan efectivo o más efectivo que un caballero con décadas de preparación. Este cambio también tuvo implicaciones económicas enormes. Los ejércitos ya no necesitaban invertir en costosos caballos de guerra, armadura elaborada y años de entrenamiento para soldados individuales. En su lugar, podían equipar muchos más soldados con armas relativamente baratas y entrenamiento básico. Esto hizo los ejércitos más grandes y más diversos posibles, cambiando la naturaleza misma del conflicto. La ballesta había abierto la puerta a una nueva era de guerra, una donde la tecnología importaba más que la tradición, donde la eficiencia importaba más que el honor, y donde cualquiera podría potencialmente cambiar el curso de una batalla con el tirón correcto de un gatillo. El mundo medieval nunca sería el mismo.